Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco, uno que ha generado ríos de tinta, y que honestamente a mí me tiene bastante intrigado, el escándalo, o mejor dicho, los escándalos, sobre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Ya saben, la pareja estrella de la serie Yalan, o Golden Boy como la conocemos en otros países. Son dos actores que en la ficción nos han regalado momentos inolvidables, con una química que traspasa la pantalla, pero ¿qué hay de la vida real? ¿Hay algo más que solo amistad y profesionalismo? Esa es la pregunta del millón. Y es precisamente la que vamos a desmenuzar hoy, porque, amigos míos, los rumores son fuertes y las especulaciones aún más. Así que prepárense para descubrir qué se esconde detrás de esta historia. Vamos a analizar todas las pistas, a examinar los detalles, y a sumergirnos en el laberinto de los chismes y las noticias que han estado circulando en Turquía y por todo el mundo. Va a estar bueno. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola primicia, ni ningún análisis de sus series y celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, empecemos con el escándalo. La historia, como suele pasar en estos casos, comenzó con rumores. Rumores que volaban como hojas al viento en los foros de Internet, en las redes sociales, y que poco a poco fueron ganando fuerza. Todo empezó a raíz de, ya lo sospechaban, la innegable conexión entre Mert y Afra en el set de Yalan. Y no me refiero solo a su trabajo como actores, sino a la manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, las risas compartidas, todo parecía indicar que algo más estaba pasando. En principio, nadie le dio demasiada importancia. Después de todo, era normal que los actores que trabajan juntos durante meses desarrollaran una buena amistad. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando comenzaron a surgir las primeras fotos y vídeos en los que se les veía juntos fuera del set, cenas, salidas, paseos, parecían inseparables. Y claro, en un mundo como el del espectáculo, eso es combustible para la prensa rosa. Y aquí es donde entra en juego la primera gran bomba de la que se habla. Muchos medios turcos, algunos con gran credibilidad, comenzaron a sugerir que Mert Demir y Afra Sarıoğlu, al parecer, habrían estado involucrados sentimentalmente durante el rodaje de la serie. La prensa del corazón empezó a especular sobre un supuesto romance secreto, que se habría mantenido en secreto para no perjudicar la imagen de la serie, y por el hecho de que, en ese momento, Afra aún mantenía una relación estable con otro actor. A ver, para ponerles en contexto, Afra, antes de que todo esto explotara, tenía una relación con Mert Ramazan Demir. La pareja era bastante conocida en Turquía, y todo parecía ir viento en popa. Pero las fotos, los rumores, la evidente química con Mert, todo esto empezó a despertar sospechas. Se dice que en cierto momento la relación de Afra con Mert Ramazan Demir se rompió, y que el detonante fue, precisamente, la creciente cercanía con Mert Demir. Ahora, no hay una prueba definitiva de esto, por supuesto. Pero es innegable que la situación generó una gran controversia en Turquía. La gente empezó a tomar partido, a defender a una u otra pareja. Los fans de Yalan estaban divididos, algunos soñaban con ver a Mert y Afra juntos en la vida real, mientras que otros defendían la relación anterior de Afra. Pero la historia no termina ahí. Aquí es donde entran en juego los llamados paparazzi, esos fotógrafos que se dedican a acechar a las celebridades en busca de la foto del millón. Y efectivamente las fotos empezaron a circular. Fotos de Mert y Afra juntos tomados en momentos de cercanía, en actitud cariñosa, aunque nunca llegaron a mostrar un beso explícito o algo que confirmara la relación de manera oficial. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué este supuesto romance secreto generó tanto interés? Bueno, creo que hay varios factores. Primero, la química evidente entre Mert y Afra en la serie. Segundo, la popularidad de Yalan, que es un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Y tercero, el morbo natural que sentimos por los chismes y los romances de las celebridades. Todos nos gusta saber qué pasa en la vida privada de nuestros ídolos, ¿verdad? Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, o no tanto. Porque como suele pasar en estos casos, empezaron a aparecer otras versiones.
Algunos medios turcos y algunas fuentes cercanas a los actores comenzaron a negar cualquier tipo de relación romántica entre Mert y Afra. Aseguraban que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo, y que todo lo que se estaba especulando era producto de la imaginación de la gente y de la prensa sensacionalista. Pero, ¿era cierto? ¿Estaban mintiendo? ¿O simplemente querían mantener su relación en secreto? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es posible que haya existido una atracción, una conexión especial entre Mert y Afra, pero que decidieron no llevarla a un terreno más formal, ya sea por respeto a la relación anterior de Afra, o por miedo a perjudicar sus carreras. O simplemente porque no estaban seguros de lo que sentían. Sin embargo, los rumores no se detuvieron. Siguieron circulando, alimentados por nuevas fotos, por nuevas declaraciones, por nuevas apariciones públicas de Mert y Afra juntos. Y cada vez que se les veía, la gente se preguntaba, ¿hay algo más? ¿Son pareja? ¿O solo son buenos amigos? Y aquí es donde entramos en otro aspecto importante del asunto, la vida personal de Mert Demir. Se dice, y esto es un rumor que ha corrido como la pólvora en redes sociales, que Mert, aunque no haya confirmado abiertamente una relación con Afra, ha mantenido una vida amorosa bastante activa y que, para ser francos, su historial romántico es bastante extenso. Este detalle alimenta aún más las especulaciones, ya que algunos ven en este comportamiento una posible falta de compromiso emocional, y en otros, una posible inseguridad. A todo esto, también se le suma la dinámica del entorno de la farándula. Los actores turcos suelen ser muy celosos de su vida privada, y es común que intenten protegerse de la prensa y de las especulaciones. Sin embargo, esto no siempre es posible, y muchas veces, los rumores y los chismes terminan por desgastar la imagen pública de las celebridades. En el caso de Mert y Afra, la situación se ha complicado aún más por la creciente popularidad de ambos actores. Yalan los ha convertido en estrellas, y esto ha atraído aún más la atención de los medios y de los fans. En resumen, el supuesto escándalo de Mert Demir y Afra Sarıoğlu es una historia compleja, llena de rumores, de especulaciones y de medias verdades. No hay una prueba definitiva de que hayan mantenido una relación romántica, pero tampoco hay una confirmación oficial de que solo sean amigos. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos es innegable, y que su relación ha generado una gran controversia en Turquía. Y para cerrar con broche de oro, hay algo más que mencionar: el silencio. El silencio de los protagonistas. Ni Mert ni Afra han confirmado ni desmentido públicamente los rumores. Han preferido guardar silencio y dejar que la gente especule y saque sus propias conclusiones. ¿Será una estrategia para mantener el misterio? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad? Solo ellos lo saben. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de chismes y rumores, y que, a veces, la realidad es más compleja de lo que parece. Que la química entre dos actores puede ser real, pero no necesariamente significa que estén enamorados. Y que al final, la verdad, como siempre, está en algún lugar entre la ficción y la realidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desmenuzado, analizado y debatido sobre el supuesto escándalo de Mert Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like si les pareció interesante la información, y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque se vienen muchas sorpresas. Hasta la próxima. Chao, chao.